Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta su mesa de diálogo y análisis de visto bueno. En nombre del ingeniero Luis Caim, titular de este espacio, le doy la bienvenida. Soy Carmen Larrieta y le agradezco mucho a quienes nos acompañan en esta mesa. Roberto Rico, muchas gracias. ¿Cómo estamos, Carmen? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Feliz sábado para todos y bueno, a todos los televidentes un saludo muy grande. Y Gerardo, Enrique, muy buenas noches. Muchas gracias. Licenciado Gerardo Rodríguez. Carmen, buenas noches. Un saludo a todos. Gracias por acompañarnos y un saludo al ingeniero. Ya, la otra semana estará aquí. Enrique López, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un placer estar en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, pues como hemos venido platicando ya a lo largo de estas últimas semanas, pues son de las acciones que está emprendiendo ya lo que es este gabinete de transición, lo hablábamos la semana pasada. Pero en esta semana se han dado cosas nuevas, se ha dado una misiva de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump, la respuesta de la presión que de alguna manera ha metido para que se solucionen las cosas del Tratado de Libre Comercio y la negociación. ¿Cómo vamos viendo esta semana, Roberto? Bueno, pues agitada, sobre todo en el tema del conocimiento de varias acciones que se han tenido. Digo, recientemente, como tú lo comentas, está la carta o la misiva que mandó Andrés Manuel López Obrador al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, ahí señaló la rapidez con la que aspiraba el próximo gobierno mexicano a una renegociación del Tratado de Libre Comercio de manera tripartita entre Canadá, los Estados Unidos y México. Y bueno, ya con el abrevadero que ha venido de los nombramientos, conocimos anteayer igual la designación o lo que va a ser la designación de Juan Ramón de la Fuente como representante de México en la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, una serie de nombramientos que bueno, a la larga pues estaremos viendo en el transcurso de las semanas, pero bueno, positivo, creo que un escenario que al final de cuentas se avisora tranquilo. La estabilidad de los mercados y de la estabilidad financiera en el país pues se ha mantenido estable hasta este momento. Y bueno, habla de una aspiración de tranquilidad y de un escenario positivo en lo que es los próximos días. Hay para analistas que consideran que empezó muy rápido esta transición, que López Obrador quiso agarrar muchas cosas luego, y que ya tiene que ir bajándole un poquito, todavía quedan 3 meses y medio, 3 meses más o menos, sí, 4 para poder rendir protesta. ¿Cómo se vislumbra el que ya no esté tan presente? Sin embargo, no va a dejar de estar presente en los medios porque también debemos reconocer que el presidente Enrique Peña Nieto pues le ha dejado abierta la banda para que esto pueda hacer, ¿no? Cuando todavía él es presidente virtual electo, ¿no? ¿Cómo se ve entonces todo esto? ¿Cómo lo interpretaríamos, licenciado? Bueno, yo creo que un proceso lógico y natural, que fue bastante bueno además que se haya dado, las condiciones que se dio, la aceptación de la derrota, el triunfo de Manuel López Obrador, fue muy positivo. Yo creo que el protagonismo de algunos futuros titulares de las dependencias, como Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, que tuvo la osadía a las 7 de la noche, el día del triunfo, llamar a los gobernadores de los estados para decirles habla fulana de tal, futura secretaria de Gobernación, que fue un exceso, y las posteriores declaraciones fue otro exceso verbal. Ya lo entendió porque está calladita. Va a una secretaría que requiere de consensos, requiere de tener... De mucha inteligencia en el manejo. Y de mucha posibilidad de conciliar, más que de enfrentar. Yo creo que cometió una imprudencia Sánchez Cordero, que es meterse en el tema de la Corte, hablar que se creará un tribunal constitucional independiente de la Corte para la cuestión de la constitucionalidad, hablar sobre la cuestión de la integración del Poder Judicial, o sea, se metió en un ámbito que no le corresponde meterse. Debe tener sus fobias y sus cosas positivas al interior de la Corte, pues está jubilada, pero no debe meterse. Ese poder, el Poder Judicial, es lo que le queda a la generalidad de la clase política y de la estructura de gobierno de contención a la acción del gobierno y de los gobiernos. Yo creo que la Corte, yo estoy de acuerdo en que ganen 600,000 pesos, pero no estoy de acuerdo. ¿Qué va a pasar aquí? No estoy de acuerdo. Ella está jubilada, está pensionada. Yo no estoy de acuerdo que ganen 600,000 pesos. ¿Va a quedarse con esa pensión? No, ¿cómo crees? Pero no estoy a favor de que intervengan a la Corte y que ese sea motivo de minarle su actividad. Y finalmente es un poder autónomo, no tendría por qué recibir una llamada de gobernación, pues. Pero ahí está la mano metida de Sánchez Cordero, o sea, ya en las declaraciones por lo menos.
Entonces, bueno, está bien, yo creo que ellos mismos deben entender que deben bajarse sus emolumentos, yo creo que debe haber prudencia de estas gentes, pero sí buscar la independencia y dialogar y buscar la independencia porque es un poder que debe servirle al mismo López Obrador para equilibrar las acciones. El problema no es... ¿no? Sí, bueno, déjame retomar lo que se planteaba al principio. Yo sí creo, yo veo con buenos ojos el activismo de López Obrador en que sí coincido, en este lapso largo de aquí a que termine este gobierno y de aquí a que empieza a tomar las riendas el otro. Es decir, el tiempo de la transición efectivamente me parece largo y prolongado, pero sí celebro que tengamos un presidente electo activo, que esté formando parte inclusive de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que se le incluya ya con su comitiva, que esté tomando las medidas pertinentes para que el 1 de diciembre, que constitucionalmente toma el poder, pues ya entre con un panorama más bien amplio y bien definido, ¿no? De la otra manera, a mí me costaría trabajo entender que después de tanto tiempo, y vaya que se llevó mucho tiempo en llegar al poder, el 1 de diciembre apenas llegue calladito. a ver cómo está la casa. Creo que desde ahorita está dando buenas señales. También entiendo muy bien que la saturación que tiene en este momento por tratar de abarcar todos los temas, por tratar de cubrir todos los escenarios, pues efectivamente es desgastante, pero bueno, de eso a tener un presidente electo ausente, prefiero lo primero. Sí, claro. De hecho, había estado Mejor. un poquito callado porque estuvo, tengo entendido, fuera, ¿no? Pero retomó 4 acción días, 4 cuando Pero mire, sale Carmen, la multa del INE, ¿no? A Morena. El problema no es Andrés Manuel López Obrador. López Obrador ya gobernó, es un hombre que tiene, su edad misma le va a permitir mesura. El problema es que no puede pensar López Obrador que él diga que es honesto, porque pues, habrá que demostrar su honestidad, que él diga que es honesto, que es un hombre apegado a principios morales, todo el equipo es igual, o sea, no puede dar una credencial inmaculada a todos sus colaboradores. Debemos entender que todos son seres humanos y todos son... El problema es proclives a cometer errores. los que están interpretando lo que quiere pensar, sentir y decir López Obrador, de los equipos que van a quedar, y la estructura va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Paso con el fideicomiso. He escuchado algunos análisis ya más mesurados y dicen, bueno, pues, si bien es cierto que a lo mejor no fue la intención de crear el fideicomiso para desviar los recursos, fue un error haberlo armado dentro del seno de Morena, porque entonces en ese momento se interviene, hay recursos del partido ahí. Aunque no fueron para lo electoral, pero son recursos del partido que deben ser vigilados. No fueron recursos del partido, ¿eh? Fueron aportaciones particulares que se dieron con un fin específico. Pero y que no a la tenían nada que cuenta ver de con el Morena. electoral. Morena la Pero abrió. aquí Morena lo convocó. Morena lo convocó. No. Sí, el Morena problema lo abrió. fue que no hubo una transparencia, es lo que están Morena hablando lo abrió todos los especialistas. para este fin. El error fue haberlo abierto de Morena. Si lo ha abierto Como una asociación particulares, civil. una asociación civil, no pasa nada. Lo Bueno, convocó Morena, nada más. Morena lo armó. Pero aparte había estatutos en el que no se permitían depósitos en efectivo y que fue lo que hizo. Bueno, ¿no? el asunto está aquí en lo siguiente. Ahí está el meollo de la Yo quiero llegar a que esto, dice Carmen. antes de entrar a profundizar en eso. Si bien es cierto que no fue la intención hacerlo, los hechos arrojaron lo contrario. Y yo no creo que López Obrador pueda meter las manos al fuego por todos los que intervinieron en el fideicomiso de abajo. Entonces, él lo que debe decir es, señores, no fue la intención, pero hagan una investigación y lo que resulte, pues que lo arrojen. Y más que no se pueda, no debiera, ¿no? Porque es lo que se está criticando, que como ya un presidente virtual electo ya no tendría que ponerse la camiseta del partido. Para eso está una presidenta de Morena, que es la que tenía que haber salido a dar la cara Pero y sí, no lo hizo. Todos es lo aseguran está- que el error mayor fue haber metido el fideicomiso a Morena. Ese fue el error, el problema. A ver, Porque en ese los momento, porque no está acreditado que los recursos han sido utilizados para actos de partido, no. Pero como está en Morena el fideicomiso, Morena lo hizo como movimiento, e interviene el Instituto Nacional Electoral, tiene que intervenir en el uso, destino de esos recursos. es correcto. Origen. Ese fue el Origen, problema destino, ¿no? Yo de difiero, operación técnica. pero creo que Roberto A ver, quería Robert. comentar algo. Aquí el tema es que, independientemente de lo que ha sucedido con el tema del fideicomiso, que no nos habla más que una administración opaca en una serie de recursos en el tema de Morena y que por eso llegó a una sanción por parte de la Por unidad eso de fue la sanción. fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que rebasan casi los 200 millones de pesos, pues bueno, significa sin duda alguna que hay una administración que primero no se pudo comprobar. Si hay una multa por parte del Instituto Nacional Electoral es porque algo indebido hubo.
Digo, no le multas ni sancionas a nadie por hacer las cosas correctas, ¿no? Esa es la primera instancia. Ya El se fideicomiso, retractaron, al final de Roberto, cuentas, el propio hay instituto una- ya se retractó. Ah, bueno, pero está la multa O al menos hecha, ¿eh? suavizó. Está la multa hecha. Matizó un poco. No. A ver, la multa está dada. Palo dado, ni Dios lo quita. claro. Que lo tendrá que recurrir ¿A los tribunales? el partido de Morena ante los tribunales. Eso que ni qué, sin duda es alguna. un que ni derecho, qué. a fin de cuentas. Pero al final de Entonces se cuentas. juzgó antes de comprobarlo. no. Bueno, a ver, aquí dentro de lo que hizo las investigaciones, la Unidad Técnica de Fiscalización nos da por señalar que se violó lo que señala la Ley General de Partidos Políticos en el tramo de la fiscalización de los recursos de aportaciones de los militantes. Hay una serie de rebases, hay una aportación que se debe de dar y bueno, eso generó o originó la multa que aplicó el Instituto Nacional Electoral. Lo demás es una etapa discursiva que al final de cuentas lo tendrán que alegar en tribunales. Al rato no vaya a salir como los pollos o las gallinas que se ofrecieron para un ya juicio. se nos viene el Vamos a corte, ya hacer tenía. ahorita al regreso. Ok, Vamos a hacer ok. una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos. ¿A quién le No, puede. Qué bueno que sigue con nosotros y lo hemos dicho siempre en todos los programas. Si nos pudieran grabar a la hora de los cortes, esto sería todavía más emocionante. Enrique, tenías la palabra. Sí, muchas gracias. Deja poner un poco de contexto porque creo que, bueno, aquí se está juzgando por adelantado desde mi perspectiva. A ver, tuvimos acontecimientos muy fuertes el año pasado en septiembre con los sismos de este país y el partido Morena, como otros muchos partidos, bueno, no muchos en realidad, pero otros partidos, otros sectores sociales se trataron de organizar para aportar a la reconstrucción de este país. Morena, desde adentro como partido político, efectivamente quiso hacer un intento para de sus gastos del presupuesto que tenía asignado ese partido, destinar, el mismo López Obrador dijo, el 50% del presupuesto de la campaña presidencial se va para allá, para la reconstrucción y para apoyar a la gente que había tenido o que había sufrido la desgracia de estos sismos. Sin embargo, y utilizando, digamos, estos mecanismos técnicos y esta finura de criterio, ese dinero ya estaba etiquetado y destinado para una campaña presidencial. Si se iba a otro lugar, entonces se podía acusar de desvío de recursos públicos. si no me O equivoco. tendrá que regresarlo a la Secretaría de Hacienda para que esta los Exacto, y de destinara. ahí se destina ese triangular, que no quisieron lo hacer quiso. eso. Que no Claro, lo- claro. Desde ahí entonces hubo, bueno, una primera restricción. De tal suerte que entonces desde el partido se gesta la idea de De formar un pensar un fideicomiso. fideicomiso con personas honorables. En este momento se me viene, por ejemplo, Elena Poniatowska como una de ellas, integrantes de ese fideicomiso, y piden a los miembros del partido, pero también a la sociedad en general, aportaciones para llevar a cabo la reconstrucción. Se tienen, según esto, las pruebas suficientes de haber entregado 1,400 pesos o 2,400, ahorita se me va, 2,400 pesos a distintas personas. Está el recibo, está la firma, en fin. El punto es que la autoridad electoral, desde su perspectiva, considera que eso dentro de un proceso electoral puede ser interpretado como la compra de voluntades. Y entonces ahí viene, ¿no?, un criterio jurídico en torno a este caso. A mi juicio, se adelantaron mucho en torno a calificar este caso. A mi juicio, habría que llevarlo a tribunales, habría que pedir las pruebas, porque en automático sale una sanción pensando que esos recursos, y creo que habría que ser muy enfático, son públicos y no. Son privados, aportaciones privadas que se destinaron a un fin y que probablemente, y eso habría que discutirlo, y que habría que dejarlo que la autoridad electoral, los tribunales en este caso, emitan un juicio. Si eso alteró, influenció en el proceso electoral, habría que verlo. va a quedar todavía. Habría que verlo. El problema fue que hubo retiros de recursos, hubo depósitos y luego retiros. Lo que sí estuvo mal, desde mi punto de vista, que debemos acabar ya, son las filtraciones, ¿no? De haber publicado Reforma, por ejemplo, videos de las gentes que están cobrando los cheques, digo, pues es una información de lo más clasificada que no está en las manos de cualquiera, ¿no? Pero que ya en estos tiempos, con toda la Pero es tecnología del que banco tenemos, internamente. o sea, Entonces, ahí el banco debe responder por la secrecía de los que están ahí, ¿no? De los que van a eso. Bueno, creo que ese exceso sí fue un exceso del manejo informativo. Fuera de ahí, pues el tribunal va a resolver. Yo creo que estoy de acuerdo en que hay esa duda que el tribunal tiene que resolver,
pero que el error, al final del día, el error de fondo fue haberlo hecho dentro de Morena. Por eso fue la intervención y fue todo lo que ha generado. Sin embargo, yo creo que sí debemos entender los ciudadanos, los que le dieron el voto a Morena masivamente en el país, pues que no entiendan los de Morena que se les da un cheque en blanco para hacer lo que quieran. Yo escucho, por ejemplo, agentes de ultras de Morena que han estado ahí, son históricos, que dicen, es el momento, vamos a expropiar propiedades. Pues es lo que ellos opinan y creen que no va a pasar nada de eso, pero genera ruido innecesario. Entonces, bueno, yo veo con buenos ojos lo que ha empezado por parte del presidente virtual de México, lo veo bien. Veo que ya mesuró a sus funcionarios, ya están declarando menos. Creo que van bien. Me gustó mucho que haya ido el representante a la cuestión del TLC. Qué bueno que ya esté metiendo. No me gusta el manejo del aeropuerto, decir que vaya a hablar con los de los vecinos, a ver qué opinan. Pues ya sabemos que opinan que no, ¿verdad? No me gusta el manejo porque es un gran negocio para el gobierno y que va a acabar en manos de particulares. Pero que si a fin de cuentas se propone la solución, cancelar pues cosas, adelante, viene no a pasa perder nada. el país. O sea, a fin de cuentas va a perder el país con una Pero no cancelación. démosle O va a ganar, un cheque también. de ser Cabe el inmaculado segundo escenario todo un también. gobierno porque a lo mejor una persona tiene esa circunstancia. Es un gobierno que se va a integrar por seres humanos, que hay que vigilar que se comporten adecuadamente, que no delincan, que no trancen, que no le den a los compadres y a los amigos. Viene los contratos. otro caso que es Hay que cuidar eso. las prerrogativas que le va a tocar a cada partido político. El monto que va a manejar ahora Morena no es una cantidad nada despreciable. No, claro que Y hay mucha gente que está diciendo, y que quede muy claro, nosotros somos nada más, ponemos nuestros puntos de vista en la mesa. Nosotros no juzgamos, porque hay quienes dicen, ay, se sienten dueños de la verdad. No, no es cierto. O sea, simplemente en base a lo que podemos leer, a lo que vemos y nos informamos, podemos emitir un juicio. ¿Qué va a pasar? Y decían muchos, ¿qué va a pasar con los recursos que Morena va a recibir si siempre ha dicho que son excesivos los montos que reciben los partidos políticos? ¿Realmente va a renunciar a este dinero? Se tendría que hacer lo que hablábamos hace un rato. Tendría que ir en la misma tesitura. Si se va a Exacto. reducir salarios en la administración Tendría que regresarlo a la pública, pues Secretaría también de Hacienda, ¿no? Habrá que revisar la regla de financiamiento público que tienen en la Ley General los partidos políticos, que te habla de 75 salarios mínimos por cada ciudadano que está en el padrón electoral. Entonces, Yo estoy ¿qué de acuerdo en significa que les esto? bajen, ¿eh? Sí, O ya sea, dijo el Jacob Polis padrón que ya lo electoral baja, del se país baja. tiene 90 millones de mexicanos, ¿no? Ahora, 90 millones de mexicanos por 75 salarios mínimos que se le da a cada uno, o sea, crea con eso la bolsa de los partidos políticos. Y en base a la regla de financiamiento, que es a la votación obtenida en la elección de diputados federales, es como se asigna la prerrogativa de los recursos públicos. Ahora, hablaba Bernardo Batis, porque él es el que está muy metido con el tema del fideicomiso. Que ese fideicomiso lo crearon supuestamente a título personal diversos militantes de Morena. ¿Para qué? Para distribuir esos recursos entre los damnificados. Que es El una hecho buena es- figura, es una buena figura Sí. como Pero- particulares. Pero hacerlo. hay un problema. Cuando este tema lo trasladaron al interior del partido Morena, Ahí está. Cuando se ahí politiza, ¿no? generó la prohibición que señala Ahí la está. ley electoral. ¿Cuál es la prohibición? Que los partidos políticos no pueden destinar los recursos que obtengan o que tengan bajo su disposición a otros conceptos o a otros destinos que no sean más al financiamiento de sus campañas. Así es, ahí está ¿Qué el meollo. significa? Ahí está el meollo del asunto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, ya se radicó la impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Va a de la valorar Federación. Tendrá que venir un escenario de valoración. Seguramente ya las contrapartes, como también fue el fideicomiso por los demás, creo que se denomina el fideicomiso, bueno, tendrá también Bernardo Batis que ir a apelar este tema, que es el ex procurador capitalino en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, también tendremos que ver cómo va Morena, a través de su representante en el Instituto Nacional Electoral, pues atendiendo el escenario de la impugnación. Horacio Pero al Rodríguez. final de cuentas, la última palabra la habrá de tener la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que bueno, aquí será la única instancia que habrá una de confirmar la resolución que tuvo a bien la Unidad Técnica de Fiscalización y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de multar al Partido Morena con 196 millones de pesos, o en su defecto, retirar la multa y decirle que pues lógicamente rebasó los límites de la legislación. ¿Alguna- Que quede claro, esto no afecta en lo más mínimo la elección ni el porcentaje con el que ganó López Obrador, No, claro ni que le van a dar la afectará la constancia, imagen, sí. nada. Sí, O sea, sí, por en supuesto. esto no que va. sí, No de nada él, más, ¿eh? si No la de él. multa Del se partido. confirma, los 196 millones de pesos tendrán que ser descontados en los próximos años de las prerrogativas del Partido, Partido Morena. Morena. Ahora, Ujú. una cosa es, también es cierta. No hubo la perversión que con los amigos de Fox. Los amigos de Fox deliberadamente fue bien estructurado por fuera para darle un manejo
a la campaña, al financiamiento de la campaña. Sí, más acá fue Ujú. el error de meterlo acá y entonces ya no pudieron zafarse. Sí, de hacerlo de forma política. No fue error, no fue error, fue una cuestión de buena fe, de tratar de ayudar a Pero los el damnificados. error fue que no Llevarse oyeron a por sus lado abogados político. para decirles no O los sea, metas a Morena porque entonces tiene otras implicaciones Tiene otra implicación. en la campaña. Yo creo que de fondo el tema que estamos discutiendo tiene que ver, por supuesto, con el dinero. La cantidad excesiva, las carretonadas que llegan a estos institutos políticos. Y efectivamente, como se ha mencionado, yo lo he visto por parte de algunos actores, específicamente de Jacob Polensky, decir va a reconfigurarse ese dinero que se destina hacia los partidos. Y la propuesta que está sobre la mesa es el 50% menos del presupuesto que se va a asignar para el bastante próximo bien. año. Está Que todo el bastante mundo bien. se queda Por con nada, ¿eh? supuesto que Claro. todos, yo creo que en este país todos celebramos que los partidos se les vaya reduciendo gradualmente. Que busquen el- la forma de financiarse también ellos, ¿no? Ahora, pero es que no va a estoy venir tan otro de acuerdo. cuidado. Hay que darles, en dado caso, recurso público, pero poco Oye, es recurso. un gran negocio. Para nadie es desconocido los millones de pesos que transitan en los partidos políticos Sí. de manera opaca u obscura. Y Sí, son sí, por más supuesto, allá, y más en negocios campañas. Más particulares, allá ¿eh? del financiamiento público-privado Claro. que Sí, señor. obtengan los partidos políticos, Sí, sí, sí. existe otra serie de financiamientos que no se conocen ni las fuentes, ni los operadores de los mismos recursos, pero que bueno, están. Ahora, para nadie es tampoco desconocido que el partido Morena, como en muchos otros partidos políticos, operaron recursos de manera ilícita. Ahora, que todo eso está ahorita en el proceso de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para el tema de todos los partidos políticos, que ni qué decirlo. Habrá que esperar las sanciones que emite el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que seguramente no nada más será esta, habrán de ser muchas otras más para muchos otros partidos políticos que al final de cuentas violentan lo que señala la Ley General de Partidos Políticos. Es falso el hecho de que desde 2007 se ha dicho que las reformas electorales han obedecido a tratar de disminuir el costo o abaratar los procesos electorales. Al revés. Es No, falso, no, al contrario, se han totalmente. encarecido. Sí. Se han triplicado. Tan solo en de 2007 para casi los 11 años que llevamos a 2018, quiero decirte que se ha triplicado o cuadriplicado el financiamiento público que han recibido los partidos políticos y más aún, financiamiento público que reciben los partidos políticos a nivel nacional a través del Instituto Nacional Electoral y los mismos partidos políticos a nivel local, Local, reciben reciben, por otro supuesto. tipo de Claro, financiamiento claro. a nivel local. Sin Entonces, hay una mencionar duplicidad los también usos de gratuitos de los Cierto, tiempos totalmente. en las De estaciones de prerrogativas. radio y televisión. radio y televisión, Sí. Lo que se ahorran, las millones se ahorran ahí. claro. Incluso se hablaba, bueno, también en esto de los dineros, y antes de irnos al corte lo dejo en la mesa, se habla de la reducción en los sueldos de los consejeros del INE, de los del tribunal, de diputados, de senadores. Ya hay quienes han levantado la mano y han dicho, pues yo con mi sueldo no se metan, no me lo pueden reducir. Vamos a una pausa y regresamos. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión, nuestro correo electrónico, vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Bueno, pues ya regresamos y como se podrán dar cuenta, el previo estuvo bueno. A ver, Pero hubo consenso, ¿eh? sí, claro, por supuesto. Hablamos, efectivamente, todos los partidos políticos han manejado dinero. Sí. Todos, a discrecionalidad o no, lo han manejado. El Sin propio embargo, sistema ha creado eso. yo considero que esto Hay vacíos pasa cuando en la ley. un partido político gana una elección, pues, a fin de cuentas se va a tener que checar por qué ganó, cómo ganó, qué recursos utilizó, y es parte de que le tocara a Morena porque ganó. Entonces, se tiene que ver también pues de dónde salió todo el dinero, de dónde repartió, y si es que lo hizo o no lo hizo, ya habrá las instancias necesarias para que lo puedan investigar. Sin embargo, en la reducción de sueldos, ¿qué va a pasar? ¿Van a estar de acuerdo todos los diputados, los Tendrán que senadores, los dialogar, consejeros? tendrán que dialogar, O sea, mira. ¿qué viene? Lo que le toque al Poder Ejecutivo tendrán que ejecutarlo. Lo que le toca al Poder Judicial y al Poder Legislativo tendrán que conciliar, dialogar, concertar para sensibilizarlos en el ánimo de que es necesario que bajen sus emolumentos en bien del país. Yo no veo problema en el Legislativo, pues porque Morena tiene La mayoría. la mayoría y pues, va a resolver el acuerdo del Pleno y en el Senado. El problema lo veo en la Corte. Ojalá sean sensibles los ministros. Pero yo quiero traer a la mesa un tema que a mí me preocupa en lo particular por el futuro de nuestro estado, de Hidalgo, que es el relativo a la intencionalidad que manifestó en campaña el virtual presidente electo y la virtual secretarios exteriores y la
actual jefa de gobierno electa, de llevarse el agua del Valle Mezquital a la Ciudad de México. ¿Quién? Claudia Sheinbaum. Sí, y estoy preocupado pues porque ya ganó, avasalló también, porque ya está teniendo reuniones con los futuros secretarios y porque tienen toda la intención absoluta de llevarse el agua. El tema número uno en este momento puesto por ella es la falta de agua El en tema es, ciertas ¿podrá delegaciones hacerlo? políticas. Pero no va a haber El las tema es, ¿podrá condiciones hacerlo? Te voy a decir algo. de infraestructura para Para hacerlo. todos es muy conocido que lo que es la cuenca hidrológica que está en la zona de Tizayuca o los colindantes con el Estado de México y con lo que está más cercano a la Ciudad de México, es una cuenca vedada. O sea, no se puede extraer ni se puede explotar los mantos acuíferos que existen ahí. Sobre todo porque en el lapso de 5 o 10 años, Ya se puede por la reforma que hizo el presidente Peña el Nieto. detonante, pero aquí hay una situación, tampoco modificó el tema de las cuencas y la explotación de las mismas, pero hay una situación, en 5 o en 10 años, todos esos mantos acuíferos que puedan explotarse, pues bueno, van a obedecer a las necesidades de la vivienda que se están construyendo en esta zona. Que es muchísimo, que es, Claro. que es la zona conurbada con el Estado de México, que es Zumpango, Tizayuca, Ojo de Agua, Ojo toda esta de Agua, zona, todo, ¿no? todo este tipo de Exactamente. zonas, entonces, ¿en dónde está? Entonces, por eso es una zona vedada. Ese Ahora, tema. si el agua lo jalan a la Ciudad de México, sin duda alguna va a haber un problema muy grande en los próximos años de la falta del suministro de agua para muchísimas familias entonces en esa zona. Pero la Entonces, va a gente ser muy votó difícil por que lo eso, hagan. la gente de la zona votó por eso. Yo No fue un secreto. A ver, trataría No que- necesariamente por eso, ¿eh? Es Como- que ahí fue claro, vos ibas al agua de aquí y votaron masivamente El por pasado Martínez. de programa- algún- de el algún pasado lugar programa tendría que salir el platicaba con Enrique y Pues le del decía mar, yo que la traigan del mar. que habrá que la tener procesen. mesura de muchas de las propuestas que se han hecho. Por ejemplo, platicábamos del tema de las universidades públicas, ¿no? Oye, el Meche, El tema revivir el Meche. de la accesibilidad para que todas las universidades públicas del país puedan entrar los... No, Para todos los es una alumnos. buena pero espérame, intención, es una buena intención. nada más. El artículo 3º te refine la autonomía que tienen las universidades públicas para que en determinado momento ellos puedan, en base a sus programas y a sus planes, acceder a Los la van a educación asfixiar con superior. la lana. Claro, aquí hay un tema que habrá que irlo analizando en el futuro. No todas las propuestas son viables jurídicamente. A ver, Bueno, pero esas en particular yo creo que tendrían que tener una respuesta, ¿no? Porque fueron, digo, prácticamente la columna Una vertebral de solución. la campaña. Digo, posiblemente cree su red de universidades pero lo, públicas. Andrés Manuel, y con hablábamos eso lo hace. y unas son propuestas de campaña y otras son realidades ya de un gobierno y de un país con las condiciones que tenemos. Las realidades Yo son las creo que- necesidades ¿no? de un país. Pero entonces, ¿qué tanto puedes llevar a cabo tus promesas de campaña ante las Va a realidades ser muy del difícil. país con lo que tengas económicamente? Será y difícil, toda pero la hay que hacer el posibilidad? intento, porque finalmente, bueno, pues fue parte del discurso de la campaña, fue parte de ciertos compromisos, y yo creo que sí tendrían que verse reflejados y materializados. preocupa eso. Al menos la intención debe estar A ver, muy a mí me presente. queda muy Es claro lo que que me preocupa todos a mí. son libres de poder acceder a la educación. Todos tenemos esa Por supuesto, posibilidad, es un derecho humano. nos lo manda la Constitución. Pero realmente todos los chavos que están en la calle quieren estudiar. No, no todo. O sea, Quizá eso no, pero se hay que queda van a darle la recibir su- oportunidad, su hay que darle la beca. oportunidad, Carmen. A ver, no, yo no digo que no se les dé, de verdad, qué bueno que se les pueda dar la oportunidad. Pero a ver, ¿qué va a pasar entonces con los chavos que realmente se esmeran, se esfuerzan Van a y estar todo también en la lo que universidad, hacen? tendrán sus méritos, van a tener Pero alternativas unos y los otros, no hay que excluir a nadie. No, pero estás manejando en una misma balanza a todo, cuando debe haber también sus... Que se distingan por sus propios méritos, pero a todos hay que darles la oportunidad. El asunto del, Todos del- tienen la oportunidad. Todos de han tenido la estudiar. oportunidad A ver, de presentar un examen, el a fin de asunto del cuentas. Seguro Quien Popular, quiere por estudiar, ejemplo. estudia. Quien no quiere estudiar en este país, no estudia. Eso Punto. me queda claro. Gracias a Dios no ha retomado el tema del Seguro Popular, este señor, pero sería desastroso que cayéramos en manos de un grupo empresarial de atención médica. O sea, me gustaría que dijera, así como las universidades dijeran los hospitales, entonces vamos a duplicar hospitales en este país que carecen de camas y de todo. Ojalá haya sensibilidad en eso. Mira, habrá que ver y analizar que lógicamente México no aspira al modelo norteamericano en materia de salud. Que para Privada. que tú puedas atenderte en los Estados Unidos, primero te tienes que vender un ojo o los dos para poderte atender. La Constitución en su máxima te señala una garantía universal, el acceso a los servicios de salud. Sí, sí. Y ya constitucionalmente, ya es un derecho consagrado para los mexicanos. Y el gobierno lo tiene que dar. El gobierno lo tiene que subsidiar. Y el Gratuito Seguro y de Popular calidad. obedece y atiende a una necesidad primigenia en nuestra sociedad. ¿Para qué? Para brindarle accesibilidad a los servicios de salud a todos los mexicanos que no tengan seguridad social, Exactamente. que no tengan ISSSTE, que no tengan IMSS
y que esto les permita, sobre todo, atenderse los padecimientos que tengan. A mí me preocupa. No puede López Obrador atacar el sistema de salud de nuestro país. ¿Por qué? Porque es una garantía constitucional establecida. Ojalá que no lo lleven a eso. A mí me preocupa mucho, de verdad, me preocupa como hidalguense tener a un gobernador, o sea, yo quisiera tener un gobernador fuerte, porque va a tener que resistir embates centralistas. Se está demostrando Ahora, que se pueden resistir te voy a los decir, Embates embates, centralistas en ¿no? el agua, el tema del agua, gobierno el estatal. tema del seguro, los seguros popular, que en Hidalgo es exitoso, en el tema de la implementación del MESH nuevamente aquí, en fin, que fue en su momento exitoso, que se convirtió en una circunstancia Perdió Perdió la esencia que era La mayoría de todas esas para la izquierda. escuelas, ¿no? A fin de Perdió cuentas. la esencia de la formación de docentes que en el campo rural lo iban a poder Yo tuve el transitar. gusto de conocer de viva voz del profesor Sánchez Vite cómo defendió, siendo gobernador, la pretensión que después se dio, la pretensión de llevarse el agua de Tizayuca al Distrito Federal. Él estuvo, no lo tocaron, pero se tuvo que enfrentar al presidente de la República para impedir que se vayan el agua. En la caída del profesor Toniel y los gobiernos posteriores, empezaron a construir pozos de Tizayuca y llevarse el agua al Distrito Federal, de alguna forma. Bueno, hay que hacer una defensa, pero necesitamos un gobernador con la fuerza y el apoyo social y popular, pues para velar los intereses de los hidalguenses, y un presidente con la sensibilidad del caso. Ya veremos el comportamiento del próximo Congreso. Porque, ¿qué pasa? A ver, si no nos cae el 20 a los hidalguenses o a los mexicanos, y caemos en las discusiones banales, sin ir al fondo, vamos a provocar acciones que gentes como Claudia Sheinbaum, se les va a hacer fácil. Ellos piensan, les mandamos el drenaje a Hidalgo, esa agua se filtra y nos la regresen ahora filtrada. Yo no dudo que el gobernador Omar Fayad está trabajando en esto Pero justamente nosotros tenemos que estar para atrás que a como fin de cuentas ciudadanos, no logren porque afectar esta de zona verdad del es estado. que hay tres informaciones que dijeron su equipo que van a hacer que Hidalgo nos pega: el seguro popular, el agua y la cuestión de la normal rural del MESH. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues estar atentos. Y yo creo que al presidente virtual electo darle el beneficio. Yo creo que él tiene su idea clara, él tiene sus convicciones personales, pero que no nos pida que le demos un certificado de inmaculadez a toda la Pues cauda debemos de considerar colaboradores. que, bueno, a fin de cuentas Él es una tiene cosa los poderes a su y que va a tener los poderes a vigile su favor, el ¿eh? equipo. Pues él que ya se lo vaya advirtió, vigilando ¿no? todos los- En su primer mensaje que dio al conocer los resultados o las tendencias de los resultados electorales, en su primer discurso le dijo que no iba a permitir corrupción ni de sus familiares, Sí. ni de sus amigos, ni de sus cuates, ni de nadie. qué bueno, Y ojalá lo logre. Tendrá que ser el ejemplo él. Mira, bueno, que tiene una máxima de aspirar a ser el mejor presidente de México, Dios está bien. quiera. Pero la única forma de poderlo hacer es que todo el equipo que va a llevar se ajuste a lo que realmente él pretende. Ese que es va a ser el la problema, parte pero más ojalá lo difícil. Yo quisiera decir en torno a este tema que le preocupa aquí a Gerardo. El tema del agua ya es un tema de la carencia en la zona metropolitana que viene desde hace mucho tiempo, no se activa en Un crecimiento automático en desmedido. Hay un crecimiento, hay una falta de planeación. En esta zona justamente que se está ubicando, creo que fuiste tú, Roberto, que lo decía, ¿no? La zona fronteriza entre el Estado de Hidalgo y el Estado de México. Sí, ya estamos a nada de estar pegados. Y no solamente Está conurbado eso. ya. Efectivamente, Está conurbado. y vemos, por desgracia, que fructifican los fraccionamientos, cada vez sigue más, ¿no? Te vas de aquí, de la ciudad capital de Pachuca, hacia el Distrito Federal, la Ciudad de México, y ya está plagado de fraccionamientos nuevos que no necesariamente tendrían la posibilidad del agua, de extraer el líquido, sino más bien se construyen y en algún momento, bueno, No pues cumplen vamos las a medidas perforar. requeridas ¿no? para ser Y ahí habitados. también hay un buen ejemplo de corrupción que habría que cuidar. Esa materia la legisla, por cierto, o tiene que ver con los municipios, ¿no? Y el Estado interviene y regula, pero con los municipios. Pero sí los municipios con su debilidad que tiene en México, pues muchas ocasiones vemos que ceden a estos intereses económicos, se construye Ese el es el fraccionamiento primer problema. y bueno, pues no hay forma pues de exigir Los municipios después tienen la facultad justamente de ordenar su territorio en base a Claro. sus planes de desarrollo urbano. Exactamente. Y muchos de los municipios carecen cuentan de los con planes de ello. desarrollo urbano. Y al carecer de planes de desarrollo urbano, no puedes tú
generar un mandamiento, un ordenamiento, que puedes decir que esta zona únicamente es para infraestructura, que esta zona es para vivienda, esta zona es cambiar para el uso de industria. tierra, los municipios. Pueden cambiarlo al modo y al antojo que quiere el Efectivamente, Cabildo y el efectivamente. Ayuntamiento. Vamos a hacer nuestra última pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Si tiene algún comentario que hacer, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Ya vamos en la última recta de este programa. Le agradecemos que siga. Y bueno, licenciado Gerardo, Yo quería comentar que cuando hablas ahorita de los ayuntamientos, la importancia de los presidentes y los ayuntamientos en estos temas tan trascendentes, que hay algunos presidentes municipales que creen que fueron entronados como virreyes, que tienen que rehacer lo que ellos consideren que deben hacer. Pero no habla de aquí, de Hidalgo. No, hombre, ¿cómo creen? No, hombre, no, aquí puros presidentes me hace respirar. de avanzada. No, que creen de veras que estamos en la prehistoria, que van a hacer lo que ellos consideren hacer y que a cualquier pregunta, sugerencia la sienten como una intromisión. ¿De qué municipio hablas? Se irritan. No, de aquí no dijo. No de Hidalgo, lado. como de Tamaulipas. En algún lugar de entonces, este país. los presidentes también deben ponerse las pilas Pues que son el primer contacto. y la a ciudadanía cuentas con la exigir a los ciudadanía. presidentes, aunque se enojen los presidentes. Mira, a mí me preocupa algo que dice, por ejemplo, Gerardo, pero se generan otros fenómenos. Ayer escuchaba, o antier escuchaba en la radio, el problema que hay de inseguridad en Michoacán. Y que no tienen policía municipal en Michoacán. O sea, no tenían policía municipal en Michoacán. Que recientemente han tratado de reconstruir la policía municipal y que ya hay más o menos entre 800 y 900 elementos nuevos capacitados para poder atender la violencia y la seguridad. López Obrador ya advirtió de una estrategia para poder atender el problema de tierra caliente en materia de seguridad. Bueno, pero ¿qué te habla? De la debilidad que tienen los municipios, que estamos hablando de casi 2.500 en el país, más de 2.460 municipios en el país, que lógicamente tienen que transitar hacia otro tipo de modelos en la gestión pública. ¿Se podría hacer la en materia de policía seguridad, única? en materia de servicios, en materia... En este caso de la seguridad, ¿sí se podría llegar El a tema eso? de la policía única Yo tengo tendría mis que memorias. obedecer a un modelo como lo que pasó o sucedió en Colombia, ¿no? Que hay una policía única que Es la que tiene el control. la de que todos tuvo el lados. control totalmente. Pero eso significa a tratar de mejorar muchas de las condiciones en la que están. Y lo hemos tratado muchas veces aquí en la mesa, que las policías municipales combaten la inseguridad que tienen, o el fenómeno de inseguridad con resorteras. Pero no es su Hace- función. pero- Aquí fue Fox, a través del general Macedo de la Concha, que obligó a los procuradores, y Luis Pula se enfrentó a Macedo de la a Concha partir por ese de esa tema. reforma que se brindó en la Constitución, Que de darles conocieran- competencia a las entidades y a los municipios. A ver, sobre el claro. tema se de- tendría que hablar, para empezar, de sueldos bien remunerados a los policías, justamente para que no se dejaran. Pero no solo es el llevar por sueldo, otro lado. es la integración social. Todo, sí, sí, la sí. profesionalización, Sí, sí, sí. el otorgarles el armamento necesario. Yo no sé si, por ejemplo, el modelo de Nuevo León, que justamente ha tratado de atender un poco de los focos que comenta Carlos, le ha resultado, a pueda fin de ir cuentas, sirviendo y le ha al Bronco. resultado, porque en Nuevo León hubo un momento en el que se incendió completamente en su totalmente. escenario de seguridad. Sí, sí, sí. Puede ser, pero bueno, habrá que esperar qué es lo que señala Andrés Manuel, Bueno, y que porque dice que no otra va, cosa. no va a tratar de atacar la inseguridad con mayor violencia. No, pero es que a fin de cuentas, Esa es la base. tantito Enrique, Sí. habrá que analizar, y supongo que eso lo están viendo, que cada estado tiene sus propias complejidades en cuestión de delincuencia organizada, en Totalmente. cuestión de todo. O sea, lo que está ahorita generando muchísimo ruido son los guachicoleros, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar toda esta Pero situación el huachicol por estado? es la ¿no? cabeza de la madeja. Sí, no, claro, hay Porque que atrás del empezarle. huachicol está la otra delincuencia. Es una ramita de la Hay muchas estructura. ramas, Sí. Ah, yo quería decir una cosa. Hace relativamente poco tuvimos una gran reforma también en este país, en donde a la Secretaría de Gobernación, en manos de un hidalguense, de Miguel Ángel Osorio Chong, se le dieron facultades extraordinarias para la seguridad nacional. De ahí en adelante yo no he visto grandes cambios o significativos cambios en este país, sino por el contrario, ¿no? La sensación y la percepción que tiene el mexicano de a pie sigue siendo de amplia inseguridad en los lugares. en donde Momento, aquí sí creo que es muy importante señalar que hay competencias, ¿eh? Si la gente y si el ciudadano común y corriente se siente amenazado en sus seguridades porque, uno,
tiro por viaje, le roban en el vehículo, le rompen el viene cristal, competencia se municipal. le meten a la casa a robarle. X, Y, Z, y que son fuero común, delitos del fuero común, del que fuero son común. competencia de los municipios y de Sí. las entidades federativas. Ok, pero Ahora, se supone que el habrá diseño que revisar los otros, constitucional ¿eh? estaba hecho para que con esas facultades se tuviera mucho mayor control. Yo te disminuir hablaría los no de índices un diseño violencia, institucional, y yo de no un los vi. diseño interinstitucional en el que los 3 órdenes de gobierno deben Totalmente. de coadyuvar. ¿Viste Pero hay algún resultado en competencias, particular? ¿Viste Hay algún competencias. resultado? Sí, sí hay resultados. En materia de seguridad sí hubo resultados. Que es Hay más de competencia de los 100 demás municipios, capos no hay. detenidos. Mira, ese es un tema que ahora se quiere pasar de gobernación a la una Secretaría de secretaría Seguridad. Ahora Perdón, se va a habrá que cambiar hacernos igual. una pregunta en la casa, ¿eh? A ver, ahorita que se pregunten los televidentes en la casa, ¿de qué se sienten inseguros en este momento? ¿De que alguien salga por la leche de sus hijos y que ya no lo encuentren? ¿Porque lo secuestraron? ¿O porque lo robaron? Es ¿O el porque problema, fue es el víctima de una problema. violación? ¿O porque se le pueden meter a la casa? ¿O porque sale ahorita y el vehículo ya le estrellaron para robarle el estéreo, para robarle la bolsa o la computadora? De eso se Robo siente común. insegura la gente. ¿De dónde es competencia esos delitos? ¿De la Pero federación? se supone Son que de los- del desde la municipio. federación se iban a hacer las estrategias específicas Se hicieron, para entrar. pero que los Pero municipios no no, le vi grandes aplican de manera resultados, ¿eh? correcta los recursos de los fondos de fortalecimiento en materia de seguridad pública y que no los destinan a la mejoría de sueldos, Ok. de equipamiento, de infraestructura. Totalmente, e Roberto, pero en su inteligencia. momento, mi punto es que en su momento se nos hizo ver que ese diseño institucional iba a mejorar los niveles de inseguridad en el país y yo no los vi. Es lo que platicamos. Presidentes municipales que se sienten virreyes Vamos a lo mismo, y que creen exactamente. que no puede hacer nada. Si como presidencias municipales no se aplican las reglas como se deben de aplicar los reglamentos, entonces la percepción va a ser generalizada y no se le va a ir directamente. Si tú te vas a una campaña cuando hay elecciones para presidentes municipales, la primera demanda a los presidentes municipales Seguridad. es la seguridad. Ahora, ¿No? te voy a decir algo. ¿Y en qué se escudan los presidentes municipales? En el 115 constitucional que hablan de la Autonomía. autonomía de su hacienda pública. Punto, se acabó. Y nadie se puede meter con la autonomía que tiene la hacienda pública del municipio y sus recursos son de ellos y nadie Lo de la distribuye seguridad como es bien ellos quieren. grande, porque a fin de cuentas también, lo hemos hablado aquí muchas veces, si a alguien le roban, le hacen lo que quieras, vas y levantas la demanda, desde que llegamos a los ministerios públicos, empezamos con otro problema. Entonces, es una cascada, es una cadena que a fin de cuentas se tiene que arreglar desde todos Pero los mire, ámbitos. el problema es que los policías municipales no están para combatir dos tipos de delitos más que los del bando policía en gobierno. Los meten a hacer funciones que no les competen a los policías municipales. Ahí fue Fox, con chudez de Maceo de la Concha, que empezó a armar, a repartir las culpas y los problemas, y se corrompió el hilo por lo más delgado. Los policías municipales deben de atender los asuntos de pandillerismo, Antes había el policía de barrio. de barrio. ¿verdad? Que Ese es eso había el resultado objetivo. muy bien. Pero metes un policía municipal que no sabe ni disparar, a detener guachicoleros, pues el primer enfrentamiento, Sí, 40 no, pues, bajas de un lado y nada del sí, otro. sí. Pues sí, entonces hay que revisar eso, pero ojalá que no hagamos el error de pasar de esta a esta, hacerle esta grandota, porque hasta la inteligencia civil la quiere meter en la Secretaría de Seguridad Pública y es muy riesgoso hacer un supersecretario ahora de Seguridad y una mediana Secretaría de Gobernación. A ver, Hay que equilibrarle. se han analizado los dos frentes. Cuando había Secretaría de Seguridad Pública y cuando no hay Secretaría de Seguridad Pública. Cuando hay comisionado de Seguridad Pública, o sea, se ha hecho todo en el país. Y ningún no, ¿verdad? experimento resulta que ha salido, ¿no? Digo, Por eso tampoco ahorita yo vamos a la- espero, a la base tampoco yo social, veo Roberto, vamos a la base que social. haya una inmediata acción o reacción que vaya a funcionar en el plano inmediato o en el mediano o en el corto plazo que vaya a funcionar de manera inmediata para tratar de corregir los flagelos de inseguridad que existen en Mejora el país. las condiciones Son muy sociales de la graves. vida. A ver, el problema de Tierra de la Caliente, gente. hablan que es un tema de enfrentamiento y que se desmembraron ahí los cárteles del crimen organizado, ¿no? Bueno, habrá que ver si López Obrador tiene la fórmula o la varita mágica. No lo creo. Tampoco lo creo, ¿eh? O sea, no ha habido un presidente Como de la hoy están República diciendo. como Fox, como Calderón, como Peña, que puedan atender muchas veces el propio flagelo. Como le han base dicho, social. le A han ver, dicho, debemos creo. de entender una cosa y lo dejo aquí, que como presidente de la República no tienes ni la verdad absoluta, ni el poder total, ni la solución total a todos los problemas, Hay sea que el ayudar. color que sea del partido. Entonces, bueno, como ciudadanía nos va a corresponder, sí, tomar cartas en el asunto, ser vigilantes, ser muy atentos a todo lo que hagan las autoridades, desde los municipios. Bueno, aquí en Hidalgo vamos, coadyuvar lo que se pueda con ya en ellos. los próximos años vamos a tener elecciones Claro. corriditas. Yo sí creo, Entonces, yo sí vigilar creo muy que bien la todo alta esto. expectativa con la que López Obrador
sale ungido como presidente de la República, es la misma expectativa que también se le puede volcar para exigirle también los resultados que él prometió y que él ofreció Ahora, para ser sí. presidente de la República. Hay sectores del sector privado que ya están como corifeos diciendo que la legalización de la marihuana y de la siembra de amapola va a tranquilizar al país. Es un error, eso no es cierto. Y ya se la están comprando el gobierno porque ya empiezan con el mismo discurso, que van a hacer eso para, Sánchez Cordero ya había dicho, ¿no? También que lo para iban a tranquilizar al legalizar. país. considerar. Yo creo que el problema no es autorizar la marihuana, yo creo que el Para nosotros problema va a es ser de los como la- mercados. No va a ser como la guerra del opio, ¿no? Produzco opio para que el pueblo esté tranquilo, ¿no? ¿Y a quién se lo vende Estados Unidos? No, o sea, No, aquí el asunto está en que la guerra no es la siembra, claro. son los mercados de la venta de esto. ¿no? La distribución, Pues ya. entonces, Claro. ojalá que la visión de las gentes que van a estar en esto vaya más allá de decir legalicemos y se va a bajar la violencia. Tampoco creo que el próximo titular de la dependencia en materia de seguridad, Durazo, pues las traiga de todas consigo para entender que así se deben de hacer las cosas y con eso en 2 semanas tenemos tranquilo No, el no, país. no, Para tampoco. nada. Nadie en su sano juicio diría que en 2 semanas. Bueno, son procesos largos. Ni en Yo un año, Bueno, ni en Fox 2. dijo que en 15 minutos solucionaba 5 lo de minutos. Pero ve Chiapas, nada ¿no? más. Yo quiero enfatizar. Seguimos esperando los 5 minutos. Déjenlo hablar. Yo quiero enfatizar en algo que ya lo dije atropelladamente, pero que quisiera explayar un poco. La base social. Yo creo que el Ahí está. problema de este país, en cierto sentido, inseguridad y en otros que hemos comentado, es la base social. Es una desigualdad tremenda la que tenemos en este país y si cubrimos esta base de abajo, esta que es, por cierto, la base productiva, la que en términos proporcionales es la más grande de este país, si podemos darle los incentivos a esta base para que pueda aspirar a otro estadio, yo creo que estamos salvaguardando su integridad, su propia seguridad, le estamos dando mejor calidad de vida y eso va a permear en otros escenarios. No va a ser en automático, quizá no esté absolutamente relacionado, pero yo sí creo que en algún momento, dándole a las personas que han estado abajo, pudiéramos tener la suficiente certeza de que disminuyen algunos índices de inseguridad, ya no se van a dedicar a esa actividad, llevar a los jóvenes a la escuela también, yo lo recuerdo una frase muy rápida. Tampoco incluso, yo veo, Enrique, perdón que te haga un paréntesis aquí, Dime. que esa base social de la que tú hablas, que son casi más de 60 millones de mexicanos que se encuentran en pobreza o en pobreza extrema, se dedican a la delincuencia. ¿eh? Ah, Sí, sí, claro. por supuesto. Eso es mentira. Totalmente de acuerdo. Si lo Ellos estoy no se metiendo en un dedican a mismo eso, ¿eh? costal. Pero bueno, Digo. hablando en términos generales, yo sí creo que esa desigualdad a veces genera, ¿no? Cierta violencia o cierta frustración para dedicarse a algunas actividades Y ilícitas. la impunidad. La impunidad genera que delincan con toda la libertad. Si no pasa nada, entran por un lado y salen por otro. Pues el tiempo se ha terminado. La verdad que más quisiera que durara. Vamos calentando, hombre, apenas. Pero bueno, Enrique López, muchísimas gracias. Gracias, Carmen, Licenciado gracias, Gerardo compañeros. Rodríguez, muchísimas gracias, Roberto Carmen, Rico. igualmente, Muchísimas muy buenas gracias. Equipo de producción, muchísimas gracias. La verdad es que quedaron muchos temas en el tintero, pero bueno, va a haber muchísimas más mesas de análisis aquí para poderle llevar a usted nuestro punto de vista únicamente. El mejor punto de vista va a ser el de usted, que nos hace favor de vernos en sus casas. Equipo de producción, muchísimas gracias y lo esperamos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Que tenga excelente fin de semana.